Y podemos hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, en el instante de tiempo 1, el circuito se encuentra, ¿no? Y hacer esto en un tiempo mayor que 0, pues tengo que encontrar las mallas y resolver el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo acabo de tener una corriente I1, acabo de tener una corriente, por ejemplo, I2, y acabo de tener una corriente, por ejemplo, I3. Y la malla que irá así, y la malla que va, por ejemplo, irá así. ¿Sí? Entonces, para el punto A, tendré el nodo I1 igual a I3 más I2, ¿no es cierto? Y luego tendré también las mallas, tendré las mallas. Entonces la primera malla me va a quedar aquí igual a I1R1, que es la que hay potencial acá, más este más llamémoslo I2, y este llamémoslo I3. I1R1 más I2R2. ¿Sí? Esta será la primera malla. Y la segunda malla es esta de acá, donde yo tendré 0 igual a I2. Perdón, entonces en este caso la corriente va contra la malla, entonces sería menos I2, R2, más acá, que sería más L por DI de 3, de I3. ¿Listo? Y de acá yo puedo ver varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, resolverlo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo acá me puedo dar cuenta que I2 va a ser igual a eh, L sobre R2 de DI3 de T. Sí, adicionalmente, entonces, aquí es igual a I1 por R1 más L por DI3 de T, ¿no es cierto? Porque este va como 1 sobre R2, que acá se me va, y me quedaría algo así. Entonces, aquí, entonces por ejemplo, acá yo puedo sacar que I1 va a ser igual a L por DI3 de T menos I sobre un R1 y acá sobre R1. ¿Listo? Finalmente, ¿listo? Uy, discúlpeme, me quedé un momento en silencio, breve momento de silencio. Entonces, si reemplazo I2 e I1 en la ecuación del nodo, tendré que I1 es L1 por DI3 sobre R1 de T menos Q sobre R1
va a ser igual a, ahí ya tengo I1 más I2, bueno, más I3, esto va a ser igual a I3 más I2, ¿no? Más I2. Pero I2 es L sobre R2 por DI3 de T, ¿no es cierto? Y finalmente, pues ya estamos a un pasito de acabar el ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces yo, por ejemplo, acá me puedo dar cuenta que yo tendré L factor de 1 sobre R1 más 1, perdón, menos 1 sobre R2 por DI3 de T menos Q sobre R1 igual a I3. Pero en un momento, muchachos, que estaba cometiendo un error acá cuando despejé. mm, Esto viene con más y esto viene con menos. ¿Sí? Entonces, si esto viene con, entonces esto vendrá con más y esto viene con menos. ¿Sí? Y entonces, acá esto vendrá con más y con menos global acá. Ahora sí. ¿Listo? Eh, entonces, ¿a qué ecuación voy a llegar yo? Más bien, voy a llegar a, em, voy a llegar a una ecuación del estilo. Voy a llegar a una ecuación del estilo. eh, I3 menos L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por DI3 dt igual a mm, menos, entonces esto más, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar menos Q, menos Q sobre R1, ¿no? Esto es un Q. Si al final había un Q ahí, entonces es un Q. ¿Listo? Esto también es un Q. ¿Listo? Vale. Entonces, si tengo esta ecuación diferencial acá y bueno, esta ecuación diferencial es relativamente fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, ¿sí? Voy a pasar esto acá, entonces me quedaría I3 más I sobre R1, I3 por, por más I por sobre R1 igual a, eh, espérame un segundo, entonces me quedaría esto igual a menos L sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por 23 de T. ¿Sí? Y entonces, cuando yo integre esta cosa de acá, o sea, voy a pasar esto para acá y me quedaría dt sobre eh, menos dt sobre este sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Igual a eh, DI3 sobre I3 más Q sobre R1, ¿sí? Y entonces, cuando yo integre esto de acá, me va a quedar menos T sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no es cierto? Igual a logaritmo natural de I3 más I sobre R1 más una constante A, ¿no? Y entonces ahora vamos evaluando la condición inicial. La condición inicial, la condición
inicial I3 igual a 0 en el instante de tiempo igual a 0, tendríamos que entonces en el tiempo igual a 0, esto es 0 igual a logaritmo natural de aquí sobre R1 y esto más A, entonces A va a ser igual a menos logaritmo natural de aquí sobre R1, ¿no? Y entonces, de esta forma, la solución toma la forma menos t sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a logaritmo natural de I3 más Ki sobre R1 sobre Ki sobre R1. Es decir, este paréntesis viene y cierra todo esto acá. Es decir, menos t sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Es igual al logaritmo natural de R por I3 sobre Ki más 1. Finalmente, ¿eso qué significa? Entonces, I3 va a ser igual a Ki sobre R por E, factor de E a la menos T sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos 1. Y esta sería la solución a la corriente 3 en ese problema, ¿no? Sí. Ahora encontremos el resto de las corrientes, ¿sí? Entonces, ujú, entonces, este sería el punto A, si no estoy mal, el punto B. Entonces, en el punto B, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que entonces, en el punto B, básicamente lo que me están pidiendo es encontrar eh, el valor de la corriente en la resistencia 2, es decir, I2. Pero I2, yo ya lo encontré por acá arriba, que I2 vale L, es igual a L sobre R2 por DI de 3, por DI de 3, DI3, ¿no es cierto? Y pues eso simplemente va a ser, mm, ah, acá hay un R1 en todas estas R's que no puse, ¿sí? Acá hay R1, ¿listo? Entonces esto simplemente será L sobre R2 por Ki sobre R1 por la derivada de esto con respecto al tiempo que simplemente me da menos E a la menos T sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no es cierto? Y todo esto, factor de qué? Todo esto, factor de 1 sobre L por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? ¿Listo? Es decir, esto simplemente va a ser L con L se me va y factor de R2 más R1, R2 más R1 menos esto, sale un factor menos global de E a la menos T sobre L
la menos T sobre L, factor de 1/R1 más 1/R2. Y esta sería la corriente 2, ¿no? Ahora, deduzca para la calle y usando algunas de las ecuaciones que encontraron aplicando, encuentre la resistencia que pasa, la corriente que pasa en la resistencia 1. Entonces, tenemos que I1 es igual, entonces esto es para el punto D, ¿sí? Espérenme. Entonces, este es A, este es B. Disculpenme, acá hubo un pequeño error. Este punto no es B, sino que es C. Pero vamos a hacer el punto D, ¿no? Entonces, en este caso tengo que I1 es igual a 3 más I2, ¿no? Es decir, I1 va a ser igual a I3, que es esta de acá. Sí, es decir, es todo esto de acá. Toda esta cosa acá es I3 más I2, ¿no? Entonces, esto es I3. Entonces I3, ¿sí? Más I2, ¿no? Es decir, más este término de acá. Más I2, que sería este término de acá, ¿no? Y pues, como se dan cuenta, esto simplemente será Q factor D, Q por E a la menos T sobre L por 1/R1 más 1/R2, ¿sí? Factor D 1/R1 menos 1/R1 más R2, ¿sí? Menos Q sobre R1, ¿sí? Y esta sería la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿no? Y creo que con esto ya acabamos todo el punto, ¿no? O sea, en cuenta básicamente es utilizar mallas y nodos y combinarlo con ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero realmente es sencillo, por lo menos en estos problemas, siempre va a haber una forma de poder reducir el sistema de ecuaciones diferenciales a una única ecuación diferencial. ¿Vale, muchachos?